Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes Mundo Cristiano. Para nosotros siempre es un grato placer que usted esté ahí acompañándonos a compartir la palabra del Señor. Siempre como cada viernes nos acompaña mis amigos y hermanos Laura Rodríguez y Darwin Carrasco. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, para la gloria del Señor, para servir a todo el que nos escucha o nos ve por las redes, para que sea de bendición este programa para sus vidas. Así es, gracias a cada oyente y gracias televidente que está ahí siempre viéndonos por el canal de YouTube Mundo Cristiano IDP o también escuchándonos por la vía de Radio Bien 105.5 FM. Gracias, de veras. Y esto es un espacio de jóvenes. Nos sentimos gozosos. Somos jóvenes que tenemos energía y así como nos dice la palabra, nosotros tenemos la suficiente energía para poder salir adelante y correr. Pero también nosotros los jóvenes necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Así que le damos gracias al Señor porque podemos estar aquí para hablar un poquito de ella y que usted nos escuche o nos vea. Así es. Recuerde que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Tenemos actividades desde los martes a partir de las 7:30 con verdades bíblicas. Los jueves tenemos actividades de nuestro culto en comunidad. También tenemos servicio congregacional los sábados con todos los jóvenes. Atentos a las redes sociales para que así estemos pendientes de las diferentes actividades que tenemos los jóvenes. Los domingos tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 inicia nuestro servicio comunitario. Recuerde que también Mundo Cristiano llega a ustedes a través de la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP y ahí usted puede escuchar este programa y todos los de la semana. Estamos transmitiendo de lunes a viernes a partir de las 1:30 de la tarde por las diferentes vías de comunicación. También estamos en Instagram y en Facebook. Sí, claro. Instagram tiene una página para los jóvenes, jóvenes FBI, y en Facebook tenemos la Iglesia IDP Central, que ahí transmitimos todos los cultos y ahí puede estar siguiéndonos. Así es. Señores, estamos en un nuevo mes y todo el programa del Mundo Cristiano está en un mismo tema y realmente ha sido glorioso ver la palabra del Señor desde este ángulo y cómo todos los temas, si han estado con nosotros todos estos meses, son continuos y también están entrelazados uno con otro. Nosotros estábamos hablando la semana pasada sobre Nacidos del Espíritu parte 1 y esta semana vamos a hablar Nacidos del Espíritu parte 2. Estamos estudiando el libro de San Juan, capítulo 3, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Así que si usted tiene una Biblia, si está ahí en su hora de almuerzo, si va camino al trabajo o está en un lugar tranquilo, abra su Biblia, es San Juan, capítulo 3, y ahí vamos a ver un poco sobre esta conversación. Entonces, al final nos quedamos en el 7. Sí. En la conversación de Jesús y Nicodemo, donde decíamos que Jesús le explicaba a Nicodemo qué era la necesidad que tenía el hombre de ser nacido de nuevo, cómo era esto. Y Nicodemo podía haber pasado dos cosas. Estaba muy maravillado de entender lo que Jesús le estaba diciendo, o que no entendía mucho. Pero yo creo, en lo personal, que él estaba maravillado porque en los capítulos siguientes que vamos a tratar ahora, él le pregunta, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo es posible eso? Exacto. Entonces, si lo pensamos desde cierto punto de vista, retomando, Nicodemo era un principal, un fariseo, un maestro de los fariseos. Y Jesús, él tenía a Jesús en alta estima, por eso le dice que nadie puede venir y hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Exacto. Por lo tanto, para mí, o lo que nos quiere decir el texto, Nicodemo tenía a Jesús en un alta estima primero. Segundo, él vino escondido en la noche porque era un fariseo y sabemos la forma de actuar de los fariseos. Entonces, tercero, aquí Jesús le está explicando qué es nacer de nuevo. Y Nicodemo está muy maravillado por toda la referencia que hace al Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento nos decía y nos decía y nos decía. Y nosotros, diciendo él, poniéndose como fariseo, no lo entendíamos. Entonces aquí es que Jesús dice en el 7, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Jesús le está diciendo que no sea una sorpresa para ti, porque en el Antiguo Testamento ya fue dicho muchas veces. Y aquí entonces entramos de nuevo con el 8, que dice, el viento sopla a donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahí empezamos entonces. Sí, y realmente yo entiendo que Jesús, Nicodemo, sí estaba maravillado de una forma sorpresiva, o sea, porque
primero le pregunta, pero ¿cómo es que yo voy a entrar de nuevo a la barriga de mi mamá? Sí. O sea, y Jesús le dice, no funciona así, funciona que tú naces desde el Espíritu. Entonces, ahí como que dijo, ok, ahora sí te puedo entender y puedo ir comprendiendo cuál es la conversación, hacia dónde vamos a llegar. Porque ya tú me estás tratando algo que ya yo puedo manejar y que yo conozco. Porque él conocía la ley. Entonces, al conocer la ley, iba relacionando todo lo que Jesús le estaba diciendo con lo que él ya sabía. Exacto. Entonces, ahí él confirmó realmente que Jesús era el maestro de maestros. No, y ahora que ustedes mencionan eso, y me hace pensar que así como pudo llegar a esta pregunta a Nicodemo, también la vida cristiana trata de eso. Para muchos eso va a ser locura. Y Pablo lo decía, o sea, el evangelio para muchos puede ser locura, porque cuando tú vienes a ver y hay actos, cuando tú eres nacido de nuevo, que era lo que hablábamos la semana pasada, nacidos del Espíritu, tú vas a hacer cosas que a veces ni tú mismo, por haber sido concebido en pecado y caer en pecado, tú podrías haber hecho, pero el Espíritu Santo te lleva a hacerlo. Así es. Entonces, para otros, eso puede ser locura y decir, pero ¿cómo esta persona puede estar actuando de esta manera cuando debería estar actuando de otra? Exactamente. Y podemos ver, esa evidencia es clara en la vida normal, es clara. O sea, una persona que actuaba de una forma, ahora viene a Cristo y es cambiado totalmente su forma de actuar. Tal vez le cueste salir, por ejemplo, vamos a decir una persona en la drogadicción, viene a Cristo y es al principio difícil de salir, pero en nuestro pueblo de Dios tenemos tantas personas que tienen el testimonio de que Dios los rescató de una vida donde ellos por sí mismos no hubieran salido. No. Esto es relacionable aquí porque Cristo le está diciendo cosas a Nicodemo. Nicodemo en un mundo donde él está como tan envuelto, que es los Exacto. fariseos, y ellos están tan envueltos en obras y en hacer cosas, tengo que Es mucho por la ley. Ajá, que se Tenemos olvidan, que reírnos por ahí. que se olvidan como de Dios, o sea, Dios está ahí, pero Dios está en segundo lugar después de la ley. Exactamente. Ellos lo tienen así. Y ahí Y que teniéndolo está- al frente, haciendo milagros. Exactamente, ahí que está el punto del asunto. Es que yo estoy haciendo las obras, pero ¿cuál es la motivación, cuál es la intención o cuál es la finalidad de esa obra que yo estoy haciendo? Exacto. Porque yo estaba, muy bien tú decías, se ponía ejemplo de un drogadicta. Una persona que va quizá a estas charlas de anónimos puede salir de la drogadicción, pero ¿cuál es la finalidad? O sea, la finalidad es porque yo quiero cambiar y cambiar Tener para el una Señor, mejor vida. una mejor vida para el Señor y por el Señor, o una mejor vida simplemente para yo envolverme en otra adicción, En otra, porque sí. realmente uno pasa de una adicción a otra. O sea, tu mente no se puede quedar vacía, científicamente hablando. Entonces, eso es lo que Nicodemo debió de entender en ese momento. O sea, Jesús le está diciendo, tú vas a cambiar, pero las obras que tú vas a hacer ahora, el cambio que se va a demostrar en ti, va a ser porque ya tú conociste la verdad y la vas a hacer por el Señor. A mí me encanta porque Jesús, él es como tan rico al hablar. O te usa una parábola que te dice de una forma u otra y tú lo puedes entender de una forma u otra sin importar el público. Y entonces esa parábola te lleva a pensar o a recordar. Porque ¿quién no recuerda? Uno fácilmente el Sermón del Monte, uno recuerda frases. O sea, yo recuerdo muchas frases del Sermón del Monte, pero no completo. No. Pero una parábola yo te la sé decir de principio a fin. Quién era este, qué era este y las explicaciones. Es una forma de el público puede entenderlo, pero también aquellos que están en Cristo puedan como llegar al conocimiento. Exacto. Y aquí me gusta porque Cristo utiliza un juego de palabras. Él dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va, Ni a dónde va, ajá, en el 8. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y la palabra que él utiliza en griego es neuma. Que neuma significa viento, pero también significa espíritu. Significa soplo. también. Soplo, exacto. Igual que en el hebreo, que el ruach significaba el aliento de Dios, cuando Dios sopla el aliento de vida en nosotros, pero también significa el espíritu. Y aquí le está Jesús relacionando. Todo aquel que es movido por el espíritu es como el viento. Entonces, que es lo que dice el 8, es como el viento, que fluye y tú sientes el efecto. Exactamente. O sea, cuando una persona nace de nuevo, tú sientes el cambio. Tú sientes que esa persona ha pasado de muerte a vida. Ya tú sabes que esa persona antes actuaba así, pero ahora sabes así. Pero tú no sabes por qué. O sea, uno sabe,
Él cambió de muerte a vida. Tú no sabes cuándo fue, pero un punto de aquí a acá, y se ve mucho en los testimonios. Exactamente. Porque dicen de que él era así, pero cambió cuando De un entró, momento a cuando otro. entró al cristianismo, es como que cambió, como que ya ahora es diferente. Y tú, perdón que te interrumpa, y tú ves esto y al final de cada testimonio, poniendo el ejemplo, todos le dan la gloria a Dios. Sí. Efectivamente, tú ves, o sea, el fin es darle la gloria a Dios, porque yo reconozco ese cambio de haber nacido del Espíritu me lleva a darle la gloria a Dios, pero entonces si yo estoy muerta en la carne, en mis delitos y pecados, lo que estoy entonces es dándome gloria a mí. Exacto. Por eso es que muchos, en los que no están en esto, en el cuerpo de Cristo, que están en el mundo perdido, no quieren confrontarse con la palabra, no quieren que la palabra lo confronte. ¿Por qué razón? Porque es que hiere mi ego, hiere mi orgullo, me hiere a mí yo. Sí. Entonces, lo que el Evangelio hace, esa transformación que hace, que me hace nacer del Espíritu, Que ese cambio, hace llevar a la gloria al Señor. claro, porque ese Exacto. cambio no fue tú, no fuiste Exacto. tú, fue Exacto. el Señor que lo hizo. Exacto. Es como personas que han que nacido de nuevo, decimos disque porque uno todavía no lo ve de esa forma, que hablan de su vida pasada, pero la enaltecen. Exacto. Yo mataba, yo Ajá, hacía aquello, yo ajá. hacía esto. Ahora yo estoy en Cristo, o sea, tú te hablaste 5 frases de tu oración diciéndome que tú eras con cierta emoción, y ahora tú dices yo estoy en Cristo, pero no se te nota. Es decir, Exactamente. hay algo que todavía no cuadra. Tú no estás entendiendo qué es lo que al Señor te llamó, o tú prefieres la vida anterior. Y me gusta que tú lo dices, que no hay nadie que pueda como salir de muerte a vida por sí solo. A mí me gusta relacionarlo con una escritura que escuchaba hoy, pero que me gusta mucho, que es Jeremías 13:23, que dice, mudará el etíope su piel. El etíope en el Antiguo Testamento eran personas de piel oscura, como nosotros, piel oscura. O sea, de lo que está diciendo, ¿puede un etíope por sí mismo decir, yo me voy a cambiar la piel, me voy a poner blanco ahora? Y dice, y el leopardo sus manchas, es decir, el leopardo va a decir, yo me voy a quitar toda mancha ya. Y dice Jeremías, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Es decir, yo puedo quitarme mi piel y volverme de otro color, o así como el leopardo dice, no, yo me voy a quitar las manchas. Así también dice, el hombre no puede hacerlo por el que está habituado a hacer el mal. Así mismo lo relacionamos entonces con el nacer de nuevo, es lo que nos dice, y Jesús hace todas esas recomendaciones del Antiguo Testamento. No se maraville de que os digo, os es necesario nacer de nuevo, porque ya todo el Antiguo Testamento, toda la ley, lo que te lleva es a eso, te lleva a un cambio completo, a que debemos ser engendrados directamente de Dios para que nosotros podamos actuar como Dios quiere, no por base a la ley, porque si no somos engendrados de Dios, vamos a actuar conforme a nosotros, guiándonos lo que nosotros hacemos por la ley, como decía Nicodemo, y Nicodemo está en un círculo tan encerrado en la ley, por eso que él dice en el 9, ¿cómo puede hacerse esto? Él está maravillado de, ok, yo he pasado toda mi vida haciendo, ahora yo me doy cuenta de que yo no he nacido de nuevo. Ajá, entonces yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo yo llego a hacerlo? Porque yo he hecho esto. Nicodemo parecía uno que tomaba leche, como decía Exacto. Pablo, estaba tomando leche. Y aquí me gusta porque Nicodemo está siendo literalmente evangelizado desde el Espíritu le está hablando a Nicodemo porque le está diciendo, ¿y cómo se puede hacer esto? Y Jesús todo el camino está respondiendo, le está diciendo, hay que nacer de nuevo, pero lo que Jesús no le ha dicho es que eso no proviene de nosotros. No. Exacto. Más adelante él le dice que eso proviene del Señor. O sea, que Dios es que da el nuevo nacimiento. Y aquí esa conversación es muy rica, la de Nicodemo, cuando uno se detiene a verlo punto por punto. Sí. Porque Nicodemo entonces está siendo confrontado por la misma verdad que es Cristo sobre lo que él tiene que hacer, que es cambiar su acción por una nueva vida. Y me encanta el Señor porque le pregunta, pero tú eres maestro. Ajá. O sea, le hace recordar que tú debes Lo que él es. Lo que tú eres, tú debes de tener el Antiguo Testamento, porque como tú decías, Darwin, o sea, el Antiguo Testamento estaba dando indicios desde siempre. Entonces, Jesús le dice, pero tú eres maestro, tú debes conocer esto. Exacto. Porque tú conoces el Antiguo Testamento, tú conoces la ley, pero ¿qué pasa? Aplicamos la ley para lo que nos convenía. Sí, aplicamos la ley ellos aplicaban la ley sin el corazón, sin el sentido, como dice Cristo, el sentido de la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. A Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente, entonces no había un entendimiento de Nicodemo de esta parte. Y más adelante vemos que Jesús le va diciendo, de esto, de cierto te digo que eso es lo que sabemos lo que hablamos, Ajá.
y lo que hemos visto, testificamos, y no no recibís nuestro testimonio. Exacto. Exactamente. Me gusta aquí que Jesús le está diciendo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Y hay unos comentarios que lo que dicen es que él está hablando de la comparación de los fariseos Exacto. y de Juan. Y de Juan. O sea, de Cristo y Juan hablando y testificando de lo que han visto y de los fariseos. Entonces dice, él lo que le dice, de lo que nosotros sabemos, le hemos hablado, de lo que hemos visto en el Señor estamos testificando. Y luego entonces continúa diciéndole, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí hay como algo un poco contradictorio, porque dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que es el título favorito del Señor, y que dice que está en el cielo. O sea, subió o descendió, pero está. Porque está hablando de la... Exacto. Exacto. No, y ahí podemos ver también que se muestra la Trinidad. Ajá. O sea, está el Padre, está el Espíritu Santo y está el Hijo hablándole a Nicodemo. Entonces yo estoy aquí abajo, el Padre está allá arriba, pero yo me envió, pero todavía estoy aquí. Exacto. Exactamente. Es que es impresionante, Es ¿verdad? impresionante realmente cómo él hace esa conexión. Y me Así encanta es. porque él empieza diciéndole de lo que hablamos testificamos. O sea, él viene diciéndote, yo te estoy hablando de algo que ya yo sé, Que yo sé. que ya yo he vivido, que ya yo estoy allá. O sea, ustedes hablan de lo que nosotros le hemos dado, de lo que nosotros le hemos podido demostrar que ustedes tengan. Entonces, llévate de mí. Yo soy el que maestro. Aquí Nicodemo tiene un choque fuerte, porque recordemos como él era maestro, y además de que ser maestro, él era fariseo, que los fariseos tenían que hacer constantemente para hacer. Aquí Cristo le está diciendo, tú tienes que ser primero para luego entonces hacer las cosas. Tienes que nacer de nuevo, que Dios te haga nacer de Él, de Dios, que seas engendrado de Dios, nacer del Padre, para que tú puedas hacer las cosas que el Padre te está pidiendo ahora para tú cumplir la ley de verdad. Y me gusta porque entonces él dice, luego de que le dice que literalmente le hace una redacción de nadie te puede hablar cosas celestiales si no está de allá, si no está en contacto literalmente con el cielo. Y entonces él le dice en el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso es, perdón que te interrumpa, eso es una relación que quizás no puede ser en el momento entendible, pero cuando tú haces un estudio, tú te das cuenta que el Señor ahí mismo está ya profetizando, diciendo lo que le iba a suceder más adelante, que era su crucifixión. Y míralo así también. Él entendía el sentido. Nicodemo entendía como quien dice el sentido. Él no entendía que va a ser Cristo crucificado y nosotros tenemos que mirar al sacrificio de Cristo. Pero sí él entendía que como que el Hijo del Hombre hay que verlo y tener la fe, porque recuerda en el Antiguo Testamento todo el que miraba con fe a la serpiente era sanado. Entonces él no está entendiendo todavía. Yo tengo que nacer de nuevo y mirar con fe al Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre está aquí. Yo no tengo que mirarlo con fe, yo creo en él. O sea, lo tengo, creo en lo que él dice. El sentido de que Jesús nos está diciendo aquí para nosotros es cuando sea crucificado y resucitado, ver con fe como el que creía que sus heridas iban a ser sanadas. Y eso le está diciendo a Nicodemo, luego de que tú nazcas de nuevo, tienes que ver con fe. Por eso decimos que la regeneración precede a la fe, porque yo soy regenerado, soy nacido de nuevo. Entonces Dios me da por el Espíritu Santo la fe para yo creer en lo que Él nos muestra. Entonces Nicodemo aquí está como, es como mucha información que él la comprende. Él la comprende, pero tiene que ir meditándola. Porque justamente en ese versículo 14, él dice, bueno, ok, en números, o sea, para nosotros, cuando Moisés levantó la serpiente, que el Señor le dijo que todo el que miraba se iba a sanar. Ok, ellos dijeron, ok, ya puedo entenderte que si yo miro al Hijo del Hombre, yo voy a ser salvo o voy a ser sano. Pero entonces, voy a vivir. Sí. Dice la palabra, va a vivir. Entonces, para nuestro tiempo, el yo mirar a Jesús me da vida eterna. Exacto. O sea, es como que nosotros tenemos que situarnos en esa historia y situarnos en tiempo. Para Nicodemo era algo del Antiguo Testamento. Para nosotros en este tiempo es ver a Jesús crucificado. Exacto. O sea, es como que ver esos dos parámetros y es increíble cómo Jesús lo maneja para los dos mundos, el antes y el después de su muerte. Sí, aquí la conversación con Nicodemo se torna, ya Nicodemo no muestra que tenga preguntas, porque ya luego de ese embate de Jesús, de decir tienes que ver al que está en el cielo, que ha descendido, que está con ustedes, que tienes que creer en él, que Moisés levantó el estatua de la serpiente para que se crea en él y puedan ser limpiados. Y entonces remata a Jesús cuando dice, para todo el que le remata diciéndole,
para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Jesús le dando a Nicodemo la respuesta de su pregunta, ¿cómo se puede hacer esto? Dice, tú tienes que ver con fe, ver creyendo, para que todo aquel que en él crea, en el Hijo del Hombre que fue levantado, como así la serpiente, tenga vida eterna en él. Y aquí entonces da paso al versículo más famoso del 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, exacto, que era algo que le mencionaba a los chicos antes de iniciar, que es un punto importante al momento de estudiar la palabra. Al momento que se hizo la Biblia, el escritor o los editores hacen estas divisiones para tener un mejor entendimiento de los versículos. Pero esta conversación es una continuación. Hay que entender cuándo es un paro y cuándo no es un paro. Aquí Jesús ya le dice, tienes que creer, pero ahora tienes que creer porque de tal manera amó a Dios al mundo. O sea, el enviando Padre a su Hijo, que me envió a mí para que todo aquel que en él crea vida eterna tenga. Exacto, entonces ya aquí la conversación con Nicodemo se volvió rica y fue bien interesante cómo Nicodemo debía entender que debemos pasar de hacer obras a vivir en Cristo, tener una nueva vida y vivir lo que estamos haciendo, no hacerlo por hacerlo. Y hay un comentario que me gusta mucho de un escritor que él dice que relaciona esto de nuevo de Nicodemo con nacer de nuevo, que ahí él dice, no podemos decir que Nicodemo nació de nuevo en ese momento, pero hay algún cambio que se produjo, que se vio los frutos después, así como dice Cristo, el viento sopla y tú solamente ves el efecto, así también el viento, Nicodemo actuó posteriormente, que incluso en la resurrección, en la crucifixión, Nicodemo fue el único que se quedó, que se quedó cerca del Señor, aun siendo principal y fariseo. Un fariseo recogiendo el cadáver de unos fariseos, qué sé yo, que estaba por ahí, que los fariseos mandaron a matar. Eso, si eso no es una confesión de fe pública, yo no sé qué es. ¿Qué podría ser? Sí. Señores, tenemos 2 minutos. Vamos a dar un consejo rápido para estos 2 capítulos que ese capítulo entero que hemos estudiado sobre esto. Bueno, realmente desde mi parte, desde mi punto de vista, ha sido glorioso porque le aconsejo que miremos esta historia de Nicodemo. Jesús le está diciendo de que crean, de que las obras que ya tú estabas haciendo no es la forma correcta. O sea, lo que tú tienes que hacer ahora es cambiar desde adentro. Y por eso en Gálatas Pablo habla de los que nacen en el Espíritu, los que viven del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es lo que demuestra que realmente hemos nacido nuevamente. Sí. Lo que demuestra que yo nací de nuevo no es el yo brincar, el yo hablar en lengua, el yo emocionarme. Ciertas actitudes y ciertas prácticas que hoy en día vemos, no. Nacer de nuevo se trata más bien de algo más de adentro, de ser benevolente, de tener misericordia y sobre todo amor para con mi prójimo. Así es. No, y claro también recordar que es interesante ver esta historia de Nicodemo, de Jesús y Nicodemo, y ver cómo él ya decía que más adelante él iba a ser crucificado, pero también para darnos vida eterna a nosotros. Él estaba hablando con Nicodemo estaba siendo confrontado, Nicodemo luego mostró eso, como decía Dalvin, él mostró su fidelidad, él mostró que realmente había mostrado arrepentimiento y se había arrepentido cuando él estuvo en la cruz con Jesús ahí acompañándolo. Pero también para nosotros viene siendo el privilegio de poder ahora nosotros tener a Cristo, tener esta esperanza de gloria, de nosotros poder vivir esta vida en gozo, en paz, amor, y después de yo haber sido en Él, entonces ser en Él. Exacto. Para los jóvenes mi consejo final es, primero deténgase a leer la escritura, sí, porque muchas veces pasamos por aquí, vemos la conversación con Nicodemo, y yo literalmente yo era así como que pasaba y lo leía. Yo vi una serie y vi como todo el sentimiento que involucraba en ese momento. Yo dije, yo tengo que leerlo como más detenidamente, y eso nos pasa mucho con muchas historias, incluso la del joven rico muestra ahí que era su necesidad de, yo cumplí la ley, he cumplido todo, pero tú cumpliste la ley, entonces ve y haz esto, y él bueno, ahí se ve su corazón, la verdadera naturaleza. Entonces mi consejo primero es lean las escrituras detenidamente, y segundo, no nos enfoquemos en hacer las cosas por querer que nos vean o demás, sino busquemos hacerlas con el Espíritu, siendo guiados por Él,
para beneficio de nuestros hermanos en la fe y del cuerpo de Cristo. Así Así es. es. Señores, gracias por estar siempre ahí en sintonía. Ya nos queda más tiempo, así que nos vemos una próxima entrega en este programa Mundo Cristiano Juvenil. Chao, Bye. Que les chao. bendiga.